vienen las predicaciones anteriores, ¿no? Que es necesario porque Apocalipsis, más que ningún otro libro, es acumulativo en su información. Si bien cada predicación es una así, y los que están hoy aquí por primera vez estudiando Apocalipsis, voy a esforzarme para que puedan entender lo mejor posible, sería bueno que miraran para atrás. Estamos en el libro de Apocalipsis, estamos terminando el capítulo 6 y hoy sobre todo el capítulo 7. Apocalipsis, como ustedes saben, es un libro complejo, pero a su vez puede ser muy simple. Uno puede perderse en su complejidad o puede gozarse en su simplicidad. El libro de Apocalipsis tiene muchas cosas, todas son gloriosas, y por supuesto que nos habla en un modo literal, pero también en un modo muy figurado. Entonces el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, imágenes, cuadros, que están todas conectadas con la Biblia. Es muy importante, por ejemplo, como yo les pasé en el grupo de la iglesia, comprender que muchas de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, están conectadas, por ejemplo, con las plagas de Egipto. Están conectadas también con la ley mosaica. Entonces, cuando uno se mete a bucear en las aguas profundas de las Escrituras, necesita comprender que hay un trasfondo que es necesario tener presente. No se puede perder de vista. Solo sabemos que, más allá del tipo de interpretación bíblica que se haga, las claves de interpretación bíblica tienen un nombre. En la teología se llama la hermenéutica. Y hay distintas escuelas de hermenéutica. Está la hermenéutica, que es histórico-literal, gramatical, por lo cual cada pasaje va a ser siempre aprovechado, enfrentado y estudiado como si fuera todo lo que está escrito allí literal, hasta donde sea posible. Claro que no siempre la Biblia es literal, porque aún nosotros no hablamos siempre en modo literal. O cuando escribimos, no escribimos en modo literal. Si tú le escribes una poesía a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, no siempre hablas literalmente, ¿no? Quizás utilizas figuras retóricas para expresar algún olor, algún deseo, alguna pasión, ¿no? Se utilizan figuras retóricas. Así también la Biblia. Pero dentro de la Biblia misma, en lo que son las profecías, entendidas como los eventos futuros, hay un especial modo de hablar. Un ejemplo. La Biblia habla mucho del día del Señor. ¿Nunca vieron esa frase? Viene el día del Señor, viene ardiente con toda su ira, viene el gran día del Señor. Eso es una figura retórica. Dios es eterno, no está sujeto al tiempo, Dios no está sujeto a un día, pero eso habla de un momento en la historia. Eso es un ejemplo, ¿no? Y así vemos muchas figuras en la Biblia que tenemos que conocer. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a interpretar el capítulo 7 sobre todo, pero claramente el capítulo 7 está en medio de un discurso mucho más largo que intentaré reducirlo. Oremos. Dios Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, oh tu Dios Espíritu Santo, nos guíes a la verdad de Dios el Hijo y a toda verdad, para nuestro beneficio, para la edificación de tu iglesia, para el gozo de nuestras almas, para la preparación, Señor. Ayúdanos a estar prontos y velantes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, con las lámparas encendidas, en medio de las tribulaciones de la vida, siéndote fieles, Señor. Y agradecemos porque sabemos que tú, como cantábamos, siempre permanecerás fiel. A ti la gloria, guíanos, en nombre de Jesucristo. Amén. Apocalipsis 7 se encuentra en medio de una visión celestial que Juan tiene. Juan, después del capítulo 4, viene llevado en algún modo al cielo a ver lo que ya allí está pasando. En el capítulo 4 vimos un trono lleno de luces magníficas, desbordante en sus colores, que anuncia en cada una de sus luces y colores el Evangelio, la muerte de Cristo, la redención por su iglesia. Y vemos seres alrededor del trono. Vemos 4 seres angelicales con mucho poder. Vemos 24 ancianos que dijimos que representan a la iglesia de todos los tiempos, del pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Hoy muy importante porque vamos a hablar del número 12,
Vamos a ver el número 144.000. Es un tema muy delicado en la Escritura, muy debatido, sobre el cual hay muchas posturas. Yo intentaré honestamente, es decir, con mi honestidad intelectual y escritural, resumir lo que yo creo. Pero por supuesto, hay mucho. Esto se podría hablar cientos de horas, si no miles, o días, de hacer conferencias de lo que vamos a hablar aquí. Los números en Apocalipsis son importantes. Ya dijimos que hay un número que viene muy repetido, que es el 7, ¿no? Que habla de algo que está completo. Para los israelitas era algo que estaba completo, el número 7, la perfección. Por eso hay 7 iglesias, hay 7 candelabros, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 sellos, ¿no? Mucho que hay de 7. También el número 12 es un número que habla de algo completo. El número 12 en la Biblia se usa generalmente para hablar del pueblo de Dios en modo completo. Tenemos 12 tribus de Israel, tenemos 12 apóstoles, ¿no? Tenemos muchas cosas que en la Biblia tienen que ver con el 12, pero que hablan sobre todo del pueblo de Dios en su estar completo. Vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 17, dijimos que el capítulo 4 de Apocalipsis estaba el trono. En el 5 vimos al corderito en medio del trono, ¿se acuerdan? Que era un cordero, pero que cuando lo mira era un león. ¿Está bien? Después en el capítulo 6 empieza a suceder algo. Nos habla de lo que va a pasar en el futuro. Aquí, lo que va a pasar aquí en Zurich, lo que va a pasar en esta tierra, en este planeta, lo que va a pasar si nosotros estemos vivos, vamos a ver, dependiendo de qué condición tengamos delante de Dios. Y nos habla de la soberanía de Dios sobre todo el universo. Aunque las personas puedan creer que Dios ha perdido el control, eso no es así. Dios está en control de cada cosa. Cada pajarito que canta, cada hoja que cae de cualquier árbol, en cualquier lugar de este planeta, Dios está en control. Cada estrella que nace en cualquier lugar más perdido del universo, Dios está en total control. Y aquí nos habla del control de Dios sobre el futuro, los juicios que van a venir sobre la tierra. Y eso lo vimos en el capítulo 6, los 7 sellos. Vimos 4 distintos caballos de distintos colores con 4 jinetes que nos hablaban de las tribulaciones que el mundo ya está atravesando. Allí hay posturas distintas. Algunos piensan que habrá una tribulación final en la cual la iglesia no será parte. Otros pensamos que la iglesia pasará gran parte de la tribulación y creemos que ya estamos en la tribulación. Son distintas posturas que uno puede estudiar. Yo claramente voy a hablar desde mi postura. Más adelante voy a hacer una predicación explicando las distintas posturas que existen en la iglesia, que son 4. Tengo la imagen, si bien, quieres. Si me lo quieres poner, Si estaría quieres. bueno, para aclarar. Un rato, Hay 4 diferentes posturas que hoy veremos muy rápidamente. Escatológica quiere decir los eventos del futuro. Es decir, los evangélicos, sigamos sanos, porque también hay posturas de los testigos de Jehová, de los mormones, de la iglesia de los coreanos que están en Zurich, cada uno tiene su postura, ¿no? Pero tradicionales dentro de la iglesia, ahí vemos solo 3, no sé si falta una abajo. Espera. Bueno, no importa, está bien. Está bien. Uy, No. ahora lo será. No pasa nada. Ahí está. Ahí vemos. Que acá falta el nombre nada más. ¿No? Acá falta el nombre. Está bien, déjalo así. Este sería amilenialismo. Tenemos el premilenialismo histórico, que es lo que la iglesia en su mayoría cree hoy en día mezclado con esta postura. Estas dos posturas son similares, pero esta postura estaba en la iglesia primitiva, mientras que esta postura es algo moderno. Esta postura fue articulada en el 1800, fue articulada por un sacerdote católico. Él creó, y después fue progresivamente desarrollándose, el dispensacionalismo, que es lo que la mayoría de ustedes, sin saberlo, creen. Yo estoy seguro que acá, si yo le hiciera una prueba, no puedo, porque muchos de ustedes ni saben lo que creen, otros sí lo saben, pero seguramente estarían dentro de lo que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo básicamente, ¿qué cree? Que hay 7 periodos históricos, que se llaman dispensaciones, modos en los que Dios trata con el hombre,
Dios dice algo para el hombre. Por ejemplo, el primer periodo histórico, la inocencia. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero el árbol de la ciencia del mal no comerán. Eso le llaman la dispensación de la inocencia. ¿Qué hace el hombre? Come. ¿Y qué hay de luego? Un juicio, muerte y echado del jardín. Y así, a través del dispensacionalismo, se ve toda la historia. Esta postura, que yo abrazaba al pasado, y conozco muy bien, pero que hoy en día desecho, lo que no quiere decir que ustedes no puedan abrazarla. Yo le podría hablar horas porque no estoy de acuerdo con esa postura. Cree que hoy en día estamos en una dispensación que le llaman de la iglesia. Ellos creen que la iglesia son solo los hijos de Dios desde la resurrección de Cristo o desde Pentecostés hasta lo que será y se llama el rapto secreto de la iglesia. Ellos esperan un arrebatamiento, que la iglesia desaparecerá del mundo, que dará inicio, según esta postura, a la semana 70 de Daniel. Sé que algunos no saben ni de lo que estoy hablando, pero otros lo saben. Y ahí comenzarían 7 años de una tribulación sobre la tierra, en la cual la iglesia no estaría más, sería quitada. Y después de esos 7 años habría una gran guerra y habría un dominio terrenal de Cristo desde Jerusalén a todo el mundo por 1000 años, conocido como el milenio. Y después de ese milenio habría un juicio final. Esta es la postura dispensacionalista, la que la mayoría de los evangélicos creen en el mundo. Entonces, ¿qué esperan ellos? Ser librados de la tribulación, ser raptados en un modo secreto. Una postura bastante cómoda para la iglesia. Si así fuera, está bueno, ¿no? Nos vamos a afrontar la tribulación, seremos liberados. Esto es lo que la mayoría de los evangélicos creen hoy en día. La versión premilenialista histórica es un poco, para mí, un poquito más cercana a la Biblia del dispensacionalismo. Este es mi punto de vista, respeto a otras opiniones, ¿no? Pero creen en esta posición la venida de Cristo puede ser en cualquier momento de la tribulación. Es decir, que la iglesia podría ser al inicio, podría ser a mitad de la semana, de esos 7 años, 3 años y medio, o podría ser hacia el final. Es una postura, no divide toda la historia en 7 dispensaciones, pero se acerca. Sí creen que va a haber un milenio, es decir, 1000 años en los cuales Cristo va a gobernar literalmente, físicamente, Jesucristo, después de venir sobre la tierra. Va a haber 1000 años, según esa postura, en los cuales Jesucristo va a gobernar la tierra. ¿Está bien? Entonces creen eso. No entro en detalles. Ustedes pueden, de luego, estudiarlo con muchos detalles, ¿no? Existe otra postura, la cual hoy en día está tornando de moda, que se llama el postmilenialismo. El postmilenialismo cree que al final de los tiempos va a haber un gran avivamiento y que casi todo el mundo se va a convertir. Todo el mundo se va a hacer cristiano. Va a haber un avivamiento increíble en el mundo. Ellos creen que la iglesia va a triunfar, que la iglesia va a reinar, y Cristo va a reinar y va a haber un milenio, también literal. Y creen que va a haber un gran avivamiento en el mundo. Yo sinceramente, aunque me gusta la idea, no lo veo. No lo veo en la historia, no lo veo por la aprobación del hombre, no lo veo posible. Pero les aseguro que hay grandísimos teólogos que abrazan esta postura. Creo que aún Sproul iba por ahí, si no me equivoco. No, MacArthur es dispensacionalista, puro y duro. Spurgeon, al final de los años, se convirtió al postmilenialismo. Claro, ¿no? Y luego existe otra postura, que es la que yo tiendo más. Después ustedes lo estudiarán. Porque si miran acá, ¿cuál es el tema principal? El tema principal es el milenio, donde está ubicado. O sea, la posición temporal. ¿Cuándo va a ser el milenio de Cristo? Estas tres creen en un milenio literal, físico de Cristo. Lo que cambia es el orden de los eventos. En algunas posturas Cristo viene antes, en algunas no se sabe bien cuándo viene, en algunas viene después. Ahora, hay otra postura, que es una postura que siempre la iglesia abrazó desde el inicio. Es más, te digo más, muchos de ustedes son católicos. Son universales de la iglesia cristiana, pero eran católicos romanos, ¿no? La iglesia católica romana también abraza esta postura, el amilenialismo. La iglesia católica romana abraza esta postura. Y en este caso no creo que estén demasiado errados.
Seguramente tendrán cosas erradas, pero esta no. En la cual creemos que el milenio no es literal de 1000 años, sino que es simbólico, es espiritual. Creemos que ya estamos en un milenio. Y por creer eso, creemos que ya estamos en una tribulación. Ahora, yo digo creemos porque yo creo esto, pero sé que no todos aquí creen así. Y respeto que otros crean de otra postura. Hay cosas en la Biblia en las cuales tenemos que estar totalmente seguros y ciertos. Por ejemplo, sabemos que la salvación es por gracia y es por fe, y no es por obra, ¿no? Y ahí no podemos discutirlo, no podemos entrar en una discusión sobre eso, porque la Biblia es clarísima. Pero hay posturas bíblicas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el futuro, en la cual no es tan claro. Entonces ahí no tenemos que tener la arrogancia de decir yo tengo la razón. Ahora, yo puedo defender mi postura largamente y con muchos argumentos. Hoy no lo voy a poder hacer de esa manera, ni tampoco es mi objetivo. El tema es que, como hoy vamos a ver en el pasaje, vamos a encontrar con 144.000 personas, varones, vírgenes, seres humanos. Lo tenemos que meter en algún lugar acá. O sea, en algún lugar estos 144.000 están. Si es literal, el dispensacionalismo cree que van a estar aquí. El dispensacionalismo dice, bueno, visto que la iglesia no va a pasar la tribulación, ¿quién le va a predicar el evangelio a los otros? ¿Quién lo va a hacer? Entonces ellos dicen, va a haber 144.000, pero vamos a leer, que son hombres, judíos, no mujeres, vírgenes, etcétera, que parecen perfectos. Ellos dicen, son los que van a predicar durante la tribulación. Esta es una postura. Claro, ellos creen que la iglesia de Cristo son solos los salvados desde Pentecostés o la resurrección de Cristo hasta cuando vendrá Cristo. Todos los de antes, Abraham, Jacob, David, Adán, no son de la iglesia de Cristo, según esa postura. No son de la iglesia de Cristo, son amigos del esposo. La iglesia de Cristo son solo los renacidos. Esta es la postura. Yo no comparto esta postura, también por esto, porque veo que la identidad del pueblo de Dios es única y unívoca. Creo que la Biblia dice para mí que Cristo murió por su iglesia. No encuentro ningún versículo en la Biblia que diga que Cristo murió por su iglesia y por los amigos del esposo. No lo encuentro. No encuentro ningún lugar en la Escritura donde haya una prelevancia tan grande de estos grupos que no es la iglesia, y del cual, según esta postura, ocupa la gran cantidad del tiempo. 6 dispensaciones para los que no son de la iglesia y una solo para la iglesia. No me parece muy lógico, sinceramente. Todo lo que estoy diciendo no lo quiero hacer en modo destructivo, estoy exponiendo mi postura. Ahora bien, si uno llega a esta conclusión, que el milenio es simbólico, que Cristo va a reinar en la tierra, pero en la nueva tierra, nuevo cielo, y se aplica a todos estos pasajes, y esto lo hago yo, que el dispensacionalismo aplica para el milenio acá, lo aplicamos para el reino eterno de Cristo, cambia la visión, cambia mucho, pero también cambia lo que te va a pasar a ti y a mí. Porque si nosotros vamos a tener que pasar por toda la tribulación, o gran parte, como yo creo, de la tribulación, quiere decir que la iglesia va a ser cada vez más perseguida. Y si tú eres cristiano, vas a ser cada vez más perseguido. Vas a sufrir mucho. Y quizás tus hijos que son cristianos sean matados, o tú mismo por Cristo, decapitados. Cambia mucho la situación, ¿no? Entonces, mi objetivo como pastor y teólogo no es tanto decirlo yo tengo la verdad, pero quiero que mi iglesia, nuestra iglesia, no es mía, de Cristo, pero como pastor hablo, que nuestros hermanos estén preparados a todas las circunstancias, porque yo estoy convencido que vamos a pasar la tribulación. Que la estamos pasando, pero va a ser peor. Cada vez peor. Intensamente peor. Y si tú crees que esto es real y después te encuentras en un escenario que no te esperaba, no vas a estar preparado. Cuando Jesús habló de su segunda venida, Él apeló sobre todo a estar preparado. Si ustedes miran, siempre que habló de su segunda venida, no dijo tanto cuándo será, no dio tanto, dio, claro, Mateo 24, ya lo hablamos, está muy conectado con esto, con todos sus pasajes paralelos de Marco y de Lucas, ¿no? En cual no está ese tema. Claramente Jesús dio señales antes de su venida, pero no dijo el tiempo, el día de la hora dijo no lo sabe ni el hijo, dijo él, ¿no? Para hacer entender que no es ese, el tema es estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y mi responsabilidad como expositor bíblico, como hermano de ustedes, es decirle muchachos, muchachas, tienen que estar preparados.
con sus lámparas encendidas, llenas de aceite, velando. Entonces ahora sí, ya la introducción fue toda la predicación, ahora vamos a empezar. Capítulo 6, 19, estamos acá en el sexto sello. Se abre el sexto sello. Todo lo que vamos a ver ahora es un momento de pausa. El capítulo 7 es un momento de pausa entre el capítulo 6 y el 8, y es el sexto sello que se abre. Es el sexto sello. Ahora bien, de nuevo, hay dos maneras de ver Apocalipsis. Como que los sellos, las trompetas que nacen del séptimo sello y las 7 copas que nacen de las 7 trompetas son eventos cronológicos uno atrás del otro. Eso lo ve el dispensacionalismo. Yo no lo veo así y lo expliqué la otra vez. Que no son eventos sucesivos, son el mismo evento. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son siempre los mismos eventos que van siendo mostrados cada vez más intensificados, más de cerca. ¿Está bien? Esto es importante porque nos va a servir para la comprensión futura. Capítulo 6, versículo... podemos leer del 12. Miré cuando abrió el sexto sello, 6:12 de Apocalipsis, y aquí hubo un gran terremoto. Esto va a pasar literalmente. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a haber, dice la Biblia, antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, un evento cataclísmico, universal, o al menos del sistema solar, por lo cual la gente en la tierra va a entrar en pánico. Y yo creo que es claro en la Escritura que la iglesia va a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y eso podría suceder ahora. Y ese evento cataclísmico va a ser, según mi modo de ver, producido por la fuerza, llamémosle así, gravitacional de la nube de Jesucristo que está viniendo en gloria. Y esto lo pueden comprobar en el libro de Lucas, en Marcos, etc. En muchos lugares de la Escritura donde vemos esto. Hoy no voy a entrar en eso, ya lo prediqué y pueden mirarlo. Esa fuerza gravitacional que va a hacer, según Lucas, que los hombres escuchen el mar en un modo que nunca antes lo escucharon, que altera las mareas del mar. La fuerza gravitacional de la luna, ¿no? Solo sabemos que es la luna. Pero si viene otro digamos, ¿cómo llamarle? Otro ente astronómico, llamémosle así porque no es una estrella, la nube de Jesucristo, un ente astronómico que va a alterar las fuerzas gravitacionales de la Tierra. ¿Y cómo si la va a alterar? Porque viene el día de la ira de Jehová. El mundo, como hoy lo conocemos, va a ser hecho pedazos, añicos. Y por eso dice la Biblia, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitales, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto va a pasar, ¿eh? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y ahora hace una pregunta. Ya veo que hoy no lo vamos a poder estudiar todo, pero es la pregunta introductoria del capítulo 7. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que van a decir los incrédulos. Esto es lo que va a decir todo el mundo de frente a los cataclismas. Y después sabemos que más adelante van a ver por qué está sucediendo esto. A un cierto punto van a ver que Cristo viene. Pero antes que Cristo venga, yo creo que la iglesia en ese momento será arrebatada. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia no será secreto, será visible, expuesto. Estoy claro, estoy cierto que la Biblia dice eso y puedo demostrarlo. Sé que hay otra postura y la respeto. Será visible, será... Todos lo verán, todos lo verán. Dice el lugar de la Escritura que nosotros vamos a pisar a los impíos bajo las plantas de nuestros pies, ¿no? Y ahí la iglesia será llevada. Y para mí la iglesia será librada del día de la ira, que es el séptimo sello. Ahí hay distintas posturas. Algunos amilenialistas creen que la iglesia será arrebatada justo al final
y otros creen lo que se llama la preira, que es justo al final, pero falta el séptimo sello. Yo, por toda la evidencia que tengo de la Biblia, y a esta conclusión llegué solo, es decir, quiero decir, no fue influenciado por leer otros teólogos. Como estoy estudiando Apocalipsis y no quiero ser parcial, quiero ser imparcial, tengo ya conocimientos previos, claro que sí, muchos de este tema, no para avanzar, pero digo, conozco lo que estoy leyendo, pero quise llegar solo y veo, para mí, está claro que la iglesia será librada del séptimo sello. Entonces, ahora hay un impas. El capítulo 7 de Apocalipsis entre el sexto y el séptimo sello. El capítulo 8 va a empezar el séptimo sello. Ahora vamos a ver qué dice el capítulo 7. En esta impas tenemos una cosa. Dice Juan, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Recuerden que la palabra viento en hebreo también, porque esto retoma profecías del Antiguo Testamento, muchas veces habla de espíritu. Habla de espíritu. Entonces muchos hablan acá que está hablando de los 4 espíritus de los que hablan profetas mayores del Antiguo Testamento. Cuando se habla de viento también se puede hablar de espíritus o ángeles, ¿no? Estos son 4 ángeles que los vamos a ver recurrentemente en el libro de Apocalipsis y los vemos en el Antiguo Testamento, que están llamados a desencadenar el día de la ira de Dios, el día del juicio sobre los impíos y sobre este mundo. No el juicio final. No hablamos de Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Hablamos del juicio físico sobre esta tierra y sobre los impíos que queden en ese momento. Versículo 2, capítulo 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, o sea, un quinto ángel con un sello del Dios vivo, que grita a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, estos 4 vientos, estos 4 ángeles, y este quinto ángel que grita diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Van a ser sellados los siervos de Dios, que evidentemente están en la tierra, porque van a ser sellados, y estos ángeles van a hacer daño a estos siervos de Él. No van a hacer daño a estos siervos de Dios porque Dios los sella, ¿no? Ok, seguimos leyendo. Y ahí dice Juan, escuchen bien, dice: y oí, muy importante este verbo, oí, no vio, oyó el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahora nos da una lista de las tribus de Israel, una lista aparentemente inexacta, porque van a ver que la media tribu de Efraín no se encuentra, que la tribu de Dan no se encuentra, se encuentra la tribu de José, llamada así, pero José tenía 2 medias tribus, que eran media de Efraín, media de Manasés. Sabemos que la tribu de Dan había desaparecido de las tribus porque eran paganos idólatras. Entonces tenemos aparentemente una lista de tribus en la cual también el orden de las tribus aparentemente está invertido, porque comienza con la tribu de Judá, y nunca antes de la lista de las tribus de las Escrituras comenzaba de esa manera, donde también el nombre de los hijos de las siervas de Lea y Raquel están antes que ellas, y esas eran las consideradas tribus que venían de gentiles. Muchas cosas para considerar hay aquí. Dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Esto lo oyó. Juan oyó esto.
Lo voy a buscar acá. Aquí tenemos 144.000 sellados. Nos podríamos hacer preguntas, porque muchos dicen, este pasaje es literal. Esto va a pasar así. Va a haber 12.000 hombres de cada tribu de Israel, aunque hoy en día ellos no saben, porque no mantuvieron, si bien tienen registro, no saben de qué tribu es cada uno de los israelitas, se han perdido, pero bueno, dicen, Dios lo sabe, va a haber 12.000 de cada tribu. Estos 144.000 los encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, el otro pasaje donde se encuentran ellos. En Apocalipsis capítulo 14, los invito, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Antes estos 144.000 lo veíamos en la tierra, sellados, ¿no? Ahora lo vemos que ya están delante del trono. ¿Ven la diferencia, no? Están cantando delante del trono. Y ya fueron redimidos de entre los de la tierra. Dentro de los de la tierra. Interesante esto también. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no falla la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora bien, si esto fuera literal, voy a ser abogado del diablo, como dicen, ¿no? Si esto fuera literal, acá estamos hablando de hombres sin pecado, son sin manchas. ¿Quiénes son estos? La iglesia ya fue quitada, estos son judíos, sin manchas. ¿Existen personas así? No existen. Que lo sepa, ninguno sin mancha. Solo los redimidos. Solo la iglesia de Jesucristo. Está bien. Vamos a ver, primer punto, la literalidad del pasaje. Y voy a ir rápido, pero para que lo piensen. A lo largo de la Biblia encontramos que el número 12 es usado para representar la elección de un pueblo especial y apartado para Dios. Lo vemos en las 12 tribus, como dije antes. Lo vemos en los 12 apóstoles, incluso cuando Judas traiciona a Jesús, ¿qué es lo primero que dicen los hermanos? Tenemos que añadir a uno de los apóstoles. Y escogen a 2, siguiendo las reglas del apostolado, que tendrían que haber sido testimonios presenciales de Cristo desde que empezó su ministerio hasta su resurrección. No sé cómo hay gente que se llama apóstol. O tienen 2100 años y no lo dicen. Porque ninguno hoy en día podría haber sido testigo presencial de lo que hizo Jesús. Y esto era el requisito para ser apóstoles. Hombres entre nosotros, irreprensibles, llenos del Espíritu, que hayan estado desde el inicio y que hayan visto el ministerio de Jesús. Eran discípulos que Jesús tenía, no tenía los 12 apóstoles, había discípulos que seguían a Jesús fielmente. Y de entre esto es la suerte, y la suerte cae sobre Matías, como se llama mi hijo, ¿no? Y él pasa a ser contado con los 12. ¿Por qué? Porque tienen que estar completos los 12. Porque los 12 hablan justamente de esto, de algo completo. Por eso 12 tribus, 12 apóstoles. Para los judíos esto era muy claro e importante. Por tanto, no deberíamos de sorprendernos que cuando llegamos a un libro simbólico como Apocalipsis, el pueblo escogido de Dios se pueda describir con 12, por 12. ¿Cuánto hace 12 por 12? 144. Ahora, en el mundo de ellos, para decir que algo estaba completamente total, se usaba al volumen, al por 3. 144 por 1000 es 144.000. Entonces, muy probablemente, lo que está diciendo la Escritura, es decir, simbólicamente que habla del pueblo de Dios, en su ser completo. Claro, puede ser que esto no te convenza, está bien, pero lo tenemos que ver a la lógica de todo lo que dice antes. ¿De qué habla todo Apocalipsis? Entonces, si vamos, por ejemplo, a ver la Nueva Jerusalén, de nuevo, la Nueva Jerusalén, cuando habla de la Nueva Jerusalén, hay un cierto momento en el capítulo 21 de Apocalipsis, que no se lo voy a leer para ahorrar el tiempo, en los cuales el ángel le dice a Juan, ven que te voy a mostrar las cosas del Cordero. ¿Y qué le hace ver? La Nueva Jerusalén. Espera, las cosas del Cordero no es la iglesia.
¿Me equivoco? ¿Sí o no? La cosa del Cordero, ¿ves la iglesia o no? Sí, Efesios lo dice claramente. ¿Por qué el ángel le dice, te voy a llevar a ver Nueva Jerusalén? Y le hace ver la ciudad. Y esta ciudad, si ustedes recuerdan cómo está hecha, tiene 144 codos, es un cubo. ¿Se acuerdan de todo eso? De nuevo vemos 144, 12, 144, medidas, la miden. Ahora, yo no quiero decir que esa Nueva Jerusalén no va a existir literalmente en el nuevo cielo y la nueva tierra. De hecho, creo que va a existir literalmente. Pero creo que todo eso es siempre de nuevo un simbolismo de la iglesia. Como también creo que 144.000 es un simbolismo de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a un pequeño periodo de tiempo entre la resurrección de Cristo y el rapto secreto, según esa postura. Creo que la iglesia son todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y creo que Efesios capítulo 2 lo deja bien claro eso. Pero claro, hoy no tengo tiempo de profundizar en esto, ¿no? Si les parece bien, tómenmelo por bueno. Si les parece mal, examínenlo. Si estoy errado, muéstrenmelo, no hay ningún problema. Tampoco tienen que creer lo que yo creo, pero estoy presentando una postura potable que no va en contradicción con nada que está en la Escritura. Por lo tanto, el simbolismo de 12 por 12 por 1000 es muy importante en cuanto al número completo del pueblo de Dios. Así pues, 144.000 representaría el grupo de santos que sí podrán sostenerse en pie. Recordemos que la pregunta era al final del capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse en pie delante de la ira del Cordero? ¿Cuál es la respuesta? La iglesia, los 144.000. Después lo podemos inferir de la lista de las tribus. Está claro por qué la lista de Judá es la primera. Porque ¿quién viene de la tribu de Judá? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Está clarísimo, por eso está ahí, ¿no? ¿Y por qué están los hijos de Bilal y de la otra sierva? Porque la iglesia iba a ser formada también por los gentiles. Es el misterio que Pablo desvela, que le fue desvelado a él, que nosotros sabemos ahora, que todos somos parte del mismo cuerpo, la iglesia, los judíos y los gentiles. ¿Por qué? ¿No había acaso gentiles en la antigüedad que eran cristianos? Creían en un redentor. ¿No dijo acaso Job, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? Y Job no era judío, y ya era cristiano. Él sabía que su redentor iba a nacer. Y así lo vemos con Naamán, y lo vemos con Rahab, un montón de gentiles. ¿Y acaso antes del pueblo de Israel no hubieron 2000 años en los cuales los gentiles también se salvaban? Claro que sí, por supuesto que sí. No eran el modo, o sea, la salvación siempre fue, es y será a través de la obra de Cristo. Nunca por seguir algún mandamiento, sino por arrepentimiento y fe. Siempre lo fue. Antes creían en el Mesías que iba a venir, y ahora creemos en el Mesías que ya vino, ya cumplió su obra. Y aún también los que se salven en los momentos peores del futuro será lo mismo. Eso no cambiará. La exclusión de Dan en esta lista, por ser una tribu idólatra, lo pueden ver, pero vamos a ir en 1 Reyes capítulo 12, 29 y 30, representa la pureza y la fidelidad de la iglesia. En la tradición judía, y puede que no se equivoquen, se considera que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Hay versículos bíblicos que pueden sostener esa teoría. Por eso también entonces nos diría en el capítulo 14:4 que son vírgenes, porque habla de la pureza de la iglesia. Una esposa que Cristo dice que se la va a presentar a sí mismo como pura y sin mancha, ¿no? ¿No dice así Efesios? Dice eso, ¿no? Se incluye también la tribu de Leví, que no iba a heredar la tierra, pero que representa el rol sacerdotal de la iglesia. Apocalipsis 1:6, 5:10. Y se expone también, como dije antes, la preeminencia que reciben las tribus provenientes de Bila y Silpa, Manasés, Eftalí, Gad y Aser, que representan la inclusión de los gentiles. Voy adelante. Otra cosa que tenemos que considerar, el uso que se hace de la palabra judío en el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis no vemos a ningún lado, si bien muchos hermanos lo ven, al pueblo de Israel. O sea, puede ser que esté en algún lado, no quiero decir que no. Pero, ¿cómo lo usa? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:9, siempre Apocalipsis, dice así, cuando escribe a una de las iglesias: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Sabemos que en Apocalipsis el término judío o Israel en todo el Nuevo Testamento cambia de valor. En Romanos 2 dice, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no corresponde al pellejo del hombre, corresponde al pellejo del corazón. ¿Quiénes son los verdaderos judíos hoy en día? La iglesia, los renacidos. Y de verdad, en el Antiguo Testamento también era así. Porque los judíos que no creían y no se arrepentían, también están hoy en el infierno. No es que porque habían nacido del pueblo de Israel eran salvos. No es así. Esto lo defiende claramente Pablo en Romanos. Todo el libro de Romanos habla de la identidad del verdadero pueblo de Dios y de quiénes somos realmente los verdaderos judíos espirituales, los verdaderos circuncidados del corazón, que son los renacidos. En Apocalipsis 3:9 dice así: por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hermanos, yo le podría leer muchos más versículos. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego en la iglesia de Cristo, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, habla la iglesia, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Después en Gálatas también nos habla de la Jerusalén verdadera y hace una comparación entre los hijos de Agar y los hijos de Sara y los hijos de la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Claramente dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y bueno, así que hermanos, dice el 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y así es. En Gálatas 6:15 dice así el apóstol: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, nacer de nuevo. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Que no es el Israel de hoy, que no es el Israel nación, el Israel de Dios. Que para mí, según mi humilde opinión, es la iglesia. Hay otra postura, estudienlo, hay otras posturas. En Romanos capítulo 4 dice: porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, la nación de Israel, étnica, son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce vida, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, judíos y gentiles. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermano, esto es más claro que el agua. O sea, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por ser descendiente de Abraham, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por otro lado, en Efesios, cuando habla ahora a gentiles, Pablo les dice, por tanto, en 2:11, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, ustedes, los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué Israel es este? Es la iglesia. Ahora ustedes son parte de la iglesia del verdadero Israel, el Israel de Dios, ¿no? Y así podríamos seguir. Esto es el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis también. Y por otro lado, está bien que así sea, porque cuando en Apocalipsis habla de reyes, cambia el concepto. Dice que nosotros seremos reyes. Yo tengo un autito de 14 años, una casa de 1.500 francos, y de rey no tengo. Es más, hasta puede ser que tenga media rota ahora, y una zapatilla que está agujereada. O sea, de rey un poco, pero cuando habla de reyes y sacerdotes, habla de la iglesia, ¿o no? Cambia el concepto.
Da conceptos más gloriosos, más amplios. Lo mismo cuando habla de estos 144.000, muy probablemente está hablando de la iglesia. Yo estoy convencido que sí, y esto es lo que defiendo esta mañana, ¿no? Así cuando habla del sacerdote, del cordero, del templo, de Jerusalén, ya no habla de la Jerusalén que está ahora ahí, por la cual oramos, por supuesto que sí, porque fue un pueblo elegido por Dios como figura de lo que es la iglesia, el pueblo de Israel. Claro que sí, no está mal orar por la paz, no está mal, pero es un pueblo incrédulo hoy en día, en muchos casos apóstata. Si bien muchos de ellos hay un remanente, como siempre, escogido por fe, por gracia, salvado, los judíos mesiánicos que creen en Jesucristo y que han reconocido al Señor Jesús como el Mesías. Otro argumento, el último, para defender esto. ¿Quiénes son estos 144.000? Yo veo que el Apocalipsis se centra todo sobre la iglesia. ¿Por qué vamos a forzar que ahora va a hablar de Israel descolgado de todo? O sea, habla de iglesia, los primeros 3 capítulos, carta a la iglesia, lo lleva arriba y vemos gente que parece la iglesia, vestido de lino blanco, con palmas, de toda nación, pueblo y tribu, que hablan distintas lenguas. Son la iglesia, claramente, ¿no? Son la iglesia. Y sigue hablando de la iglesia, y después va a aparecer un pedazo que ahora te va a hablar solo de 144.000 israelitas y basta. Y termina ahí y después habla de nuevo de la iglesia. Queda muy descolocado, ¿no? O sea, ya solo por una cuestión inherente a la lógica del libro. Fíjense cómo termina Apocalipsis. Yo, Jesús, 22:16, he enviado mi ángel para daros el testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y fíjense que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Hermano, si hablara del pueblo de Israel, acá tendría que decir el espíritu, la esposa y los israelitas, sobre todo los israelitas, que van a pasar toda la tribulación, y dirían, ven Cristo, o no. Porque ellos, si uno tiene una postura dispensacional o otra postura, los israelitas serían los mayores y mejores interesados en decir, Cristo, ven. Yo me puedo decir, no, pero no se convirtieron. Bueno, según esa postura se van a convertir. Y yo aún en mi postura creo que va a haber un avivamiento final del pueblo de Israel. Sí creo que el pueblo de Israel nació a un cierto punto, cuando vea a Cristo viniendo en gloria, va a haber un avivamiento final. Esto lo creo también. No estoy mezclando posturas, creo que es posible también esto. No estoy mezclando posturas. Ahora, la explicación del pasaje, con esto voy a cerrar. La explicación del pasaje para mí está clara. Los 144.000 para mí somos la iglesia de Jesucristo, entendidos, el pueblo de Dios de todos los tiempos. Todo. Desde Adán hasta el último que el Señor convertirá antes de su venida. Creo que la iglesia no va a pasar el día de la ira, que es el 7º sello. Vamos a completar el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, para ir anticipándonos a la próxima predicación. Dijimos que Juan había escuchado una lista, ¿no? Pero fíjense ahora, él escuchó algo, y así como en el capítulo 6 había escuchado de un león, ve a un corderito, ¿se acuerdan? Él escuchó de una lista de 12.000 sellados de cada tribu, pero ahora mira, y fíjense lo que ve. Escuchó esa lista y ahora ve. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie, pierde gallina porque ahí estamos nosotros, la cual nadie, los renacidos, los que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la cual nadie podía contar. La promesa a Abraham era, tendrás una descendencia que no podrás contar como las estrellas, incontable, ¿no? Y ellos ni lo sabían porque quizá en el mundo antiguo se ponían a contarla. Pero hoy en día, conociendo la inmensidad del universo, sabemos que son para nosotros infinitas. O sea, sabemos que hay miles de 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 miles, al infinito de millones de estrellas. Porque hay miles de millones de galaxias. O sea, es incontable. Aún así, hay un límite porque Dios es quien creó todo eso, ¿no? Pero para nosotros son infinitas. Pero acá hay una generación de gente, una gran multitud, la cual nadie puede contar. Esto es la iglesia, hermano. Si fueran los renacidos de la tribulación, se podrían contar. De todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero,
vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo me atrevo a decir, pero esta sí que es una interpretación muy ajustada y probablemente falible, que aquí en estos dos pedazos vemos, en este mismo momento, es donde sucede el arrebatamiento de la iglesia. Entre el sellado y cuando ya la congregación de los 144.000 está delante del Señor. En este pasaje no está claro, pero en otros pasajes está bastante claro esto. Pero bueno, esto sí, tómenlo muy con pinzas. La cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y no solo ellos adoraban, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, ¿no? Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? O sea, no estaban antes ahí. ¿Ven por qué también creo que ahí hay un arrebatamiento en el medio? Antes no estaban, antes oyó, ahora lo ve, ¿no? ¿De dónde han venido? Y Juan dice: qué sé yo, no sé, decime vos. A mí me va a preguntar, yo estoy acá no entiendo nada, explícamelo vos, ¿no? Claro, era para que le preguntara, ¿no? No sé, ¿de dónde han venido? ¿Quiénes son? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, hermanos, si la postura milenialista se acerca a la verdad, estamos en la tribulación. Sí que esta tribulación se incrementará mucho, será grande, será terrible. Y si no estoy errado, y si estoy errado mejor, pero si no estoy errado, nosotros estaremos aquí justo sufriendo la tribulación con gran fuerza y veremos todo ese movimiento astronómico, ese desastre de la tierra. Estaremos ahí, estaremos protegidos por el Cordero. Muchos moriremos. Claro que sí, esto lo vemos en Apocalipsis. Otros subsistiremos y la iglesia será liberada al final. Y esta es nuestra esperanza gloriosa. Y si estoy equivocado, mejor. Seremos arrebatados antes, pero creo que no estoy tan equivocado en esto. Creo que las escrituras son bastante claras. Estudienlo a esto, pero sí que podemos decir, fíjense cómo termina. Versículo 15. Pero esto después voy a volver, la próxima vez que predique voy a volver a este capítulo. 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo, en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es lo que pasaba en la gran tribulación, en ese periodo de gran tribulación, ¿no? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y fíjense cómo les digo que los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas son los mismos eventos. Fíjense cómo termina Apocalipsis. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Si vamos al final de Apocalipsis, va a hablar de lo mismo. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, de nuevo, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Lo mismo que vemos allá, ¿no? Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, los 144.000 sellados, la iglesia, ¿no? Su nombre estará en su frente. No habrá así más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, esto, cualquiera sea la postura escatológica que tenga, esto sí que nos espera seguramente. Esto hay certeza total y absoluta, que nosotros estaremos ahí, nuestras lágrimas secadas por Jesucristo, consolados, pero también en el gozo total, en la plenitud de gozo. Dice el salmista en el Salmo 16,
11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero antes de este gozo, espero que no, pero nos tocará sufrir. Y quizás mucho. Más de lo que imaginamos. Y más de lo que estaríamos dispuestos. Y si no fuera padre, lo tomaría más a la ligera. Por ahora que tengo 2 hijos, lo tomo con mucha más presión esto. Y por eso, que me equivoque o no, espero que estemos preparados. Y ese prepararnos tiene que ver con un cultivar nuestra vida espiritual. Si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no esperes a que te llegue el día de la ira, en el cual Dios descargue toda su ira. O que mueras y vayas directamente al infierno, ¿no? Pero si estarás aquí, físicamente, no esperes a eso. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo. Cree en el Cordero de Dios. Él nos libra de nuestros pecados. Cuando uno se arrepiente y cree en Él, viene salvado. Es el momento en que viene sellado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.